La sociedad espera que el abogado sea el sostén de sus instituciones judiciales. La moralidad del abogado no se limita al buen ejemplo sino a la acción, al cambio, la realidad civil de la comunidad. Sin embargo, hay ciertos abogados que se caracterizan por su interés social. Mientras tanto, nosotros creemos que el abogado debe ser un defensor del bien común, de la justicia, y casi dirija la conducta de los pueblos hacia la construcción de un orden social conforme a las condiciones de un ideal más humano, para lo que deberá despojarse de su egoísmo. En cuanto al cliente, el abogado tiene un compromiso especial con el cliente. Debe actuar con responsabilidad y diligencias, debe estar atento de los plazos legales respecto de los actos de procedimiento, debe comprometerse a poner todo su esmero, su saber y habilidades para realizar una defensa útil, debe adoptar una actitud de servicio. Si por su negligencia pierde una causa, es evidente que con ellas pierde una causa o comete una injusticia. Los abogados no podrán pactar convenios cuya cuantía sea inferior al monto mínimo al de los que establecidos por la ley. El abogado debe cuestionar sus virtudes profesionales y formación integral mediante el estudio y el seguimiento de las normas morales. Nos referimos a este aspecto al estudio y actualización del abogado como ente impulsador del cambio en todos los aspectos que sea posible. Esto va de la mano de su capacidad, talento y experiencia al servicio de la justicia. El abogado debe ser disciplinario, firme y sensible en su vida profesional y privada. Debe ser fiel intérprete de la ley, un guardián y defensor de los principios jurídicos de la justicia y la verdad. También debe ser responsable puntual. Asimismo debe actuar con serenidad y fe en el causa de su cliente. Parte 2. Dignidad del abogado. La ética profesional del derecho se rige por el Código de Ética del Abogado de la República Dominicana. Los deberes esenciales del abogado son la profesionalidad, independencia, moderación, y la prohibida es la representación que hace un abogado a nombre de su cliente, la cual debe ser llevada con un alto nivel de dignidad. La independencia del abogado es propia del perfil de la carrera porque estamos ante un profesional liberal, que no se encuentra subordinado a un superior, sino a sus principios y su preparación académica. La moderación implica no incurrir en abusos, es obedecer ciertos parámetros éticos y morales que le exige su oficio. La confraternidad consiste en no incurrir en una competencia desleal respecto a sus colegas abogados, respetando la labor de los demás. Debe actuar con dignidad tanto en el ejercicio de su dignidad como en vida privada. Asimismo debe ser leal y veraz, no deberá aconsejar ningún acto fraudulento contrario a sus principios, no deberá olvidar que como auxiliar y servidor de la justicia, su cometido es defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a la ley. Sus alegatos verbales o escritos deberán ser siempre moderados y precisos, con una energía adecuada sin exigencias finas particiones, solicitudes humildes pero bien fundada y con base, tanto legal como los hechos. Deberá omitir expresiones secretas o violenta. La moralidad del abogado no se limita al buen ejemplo sino a la acción al cambio. El abogado debe observar frente al juez una postura adecuada ya que debe respeto a las autoridades públicas y a la ley. Desde que ingresa a la profesión debe tratar al juez con serenidad, incluso fuera de la audiencia debe abstenerse de hablar con el juez e incluso evitar el tono familiar para con el juez durante la audiencia. 1.8 La lealtad, veracidad y buena fe del abogado. Siempre hemos dicho y seguimos afirmando que solo Dios es el que conoce del alma humana y en el momento que Él nos juzgue, o no nos guste, lo va a hacer con toda justicia y no vamos a poder actuar, nada más que con la verdad de absoluta buena fe. Hasta hace momento resulta imposible adentrarse en las intenciones de las personas y tener cabal conocimiento de esta, como hace también saber si se encuentra actuando de buena o mala fe. Es que en definitiva el litigio, al decir, es el arma moderna que permite la convivencia y ha venido a sustituir la guerra, pero ya se trata del litigio o de la guerra. Lo esencial queda sin resolver, leer el alma del ser humano y así saber si actúa o no de buena fe. Hacer justicia es en definitiva una tarea que cuenta con todas las mezquindades y grandezas del ser humano que convienen dentro de la persona y se manifiesta a veces de una u otra forma. Si el litigante entendemos a aquel que sostiene una lucha contra un adversario y existe un tercero, el juez que decide quién ha triunfado en esa, es imposible desentrañar la buena o la mala fe de quien integra ese escenario de lucha. El abogado tiene la libertad de rechazar o aceptar el asiento que le participa en un cliente potencial. Si acepta un caso debe hacer cuantas diligencias sean necesarias para su solución favorable. 1.9 El honor. En el conflicto entre el derecho al honor de las personas y el derecho a la libertad de información y expresión, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo han establecido una doctrina que parece asentada, susceptible de ser perfeccionada conforme y examinando nuevos supuestos como el que resulta de la sentencia que se comenta. Precisamente la singularidad del caso examinado nuevos supuestos como el que resulta de la sentencia que se comenta,
Precisamente la singularidad del caso examinado conlleva que puedan trasladarse al mismo de manera más o menos incriminada afirmaciones contenidas en sentencias anteriores que responden a supuestos alejados del que sea objeto de enjuiciamiento en esta ocasión. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda argumentando que los hechos no tenían entidad para merecer tutela jurisdiccional, pues más bien nos encontramos ante una quizá inapropiado juicios de valor y una descalificación sin deuda innecesaria, efectuadas en el marco de un litigio en el que se cuestiona la profesionalidad de un abogado y una procuradora, quienes entienden que el demandante no está asistido de razón y que su única finalidad es obtener un beneficio económico a su costa. Esta expresión es que un contexto normal pueden considerarse reprochable, no merecen igual calificativo dentro del marco correspondientes a un procedimiento judicial en que existen escritos de ambas partes, por lo que no constituyen ningún ataque personal ni menosprecio de la contraparte, ni por lo tanto vulneración del honor alguno. Las presentes jurisdicciones de las que se vale la sentencia ahora comentada para fundar el fallo resultan forzadas, si bien es verdad que en otras sentencias se habla de términos insultantes, vejatoria o descalificaciones gratuitas, que no tuvieron lugar para desestimar la infracción del derecho al honor. Es más que discutible que en nuestro caso no nos encontremos ante palabras que deban merecer semejante calificación, como muestra de que se acude en defensa de la solución adoptada doctrina sentada por el TC, sin que el caso enjuiciado resulte similar al que fue motivado de recurso de amparo. Basta con un ejemplo, a propósito de una de las sentencias que aparece en la fundamentación del 2008. 9.10 El respeto a la ley. Los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. El abogado, como auxiliar y servidor de la justicia y colaborador en su administración, no deberá olvidar que la esencia de su deber profesional consiste con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral. El abogado es auxiliar y servidor de la justicia y es colaborador en su administración. Los profesionales del derecho no deberán olvidar que la esencia de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral. 1.11 La moderación en sus alegatos. En sus alegatos verbales o escritos, el profesional del derecho debe usar la moderación y la energía adecuadas, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina. Cuando tuviéramos que criticar los fallos judiciales a los alegatos de su contrario, deberá abstenerse de toda expresión violenta o sarcástica, y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencias impropias. El deber fundamental subsiste íntegramente después que el abogado de prestarle sus servicios al cliente. El abogado tiene el derecho de negarse a testificar contra su cliente y podrá abstenerse de contestar cualquier pregunta que envolviese la revelación del secreto o la violación de las confidencias que le hiciese su cliente. Tampoco podrá el abogado comunicar a terceras personas lo que llegase a su conocimiento por causa de su profesión. Queda comprendido dentro del secreto profesional todo cuanto un abogado trate con el abogado representa de la parte contraria. 1.12 La no publicidad de los asuntos que se le encomienda. De la no publicidad de los asuntos hay varios artículos que hablan del tema. El abogado no debe utilizar los periódicos para discutir los asuntos que se le encomiendan, ni dar publicidad de las piezas del expediente en los asuntos no fallados, aun, a menos que ellos sean necesarios para la corrección de conceptos cuando la justicia o la moral lo exijan. Una vez conducido el proceso, el abogado podrá publicar los documentos y sus comentarios sobre lo mismo de forma respetuosa e imparcial. La publicidad de avisos en los periódicos para el efecto de dar noticia de la dirección y el teléfono, es correcta, aunque no es aconsejable hacerlo en forma llamativa. El profesional del derecho debe en consecuencia abstenerse de toda publicidad excesiva. Lo que antecede no incluye los estudios o comentarios exclusivamente científicos, hechos en publicaciones de ética, debiendo omitirse los nombres propios si la publicación puede perjudicar a una persona en su honor y buena forma. Es censurable que el profesional en derecho lleve a la prensa la discusión de asuntos que se hallan sub iudice, ya sea directamente o de modo indirecto, haciendo firmar los escritos a su cliente. Sin embargo, es correcta la publicación en folleto de sus escritos y de las sentencias, sin que pueda hacer lo mismo con los escritos de su contrario, si no está debidamente autorizado el que lo patrocina. 1.13 Las defensas gratuitas. Esta defensa es la que hace un abogado con la intención de no recibir honorarios por su trabajo. Contribuye a la defensa de los pobres en una función de asistencia pública, como el cuidado de los enfermos menesterosos. El Estado no puede abandonar a quien necesitado de pedir justicia, carece de los elementos pecuniarios indispensables para sufragar los gastos del litigio, mas para llenar esa atención no hace falta, como algunos escritores piensan, crear cuerpos especiales, ni siquiera encomendarlo al misterio fiscal.
Los colegios de abogados se bastan para ser el menester, lo encubierto con cierto tiempo inmemorial, y deberían tomar como grave defensa el intento de arrebatárselo. Se creían ejemplos aislados de torpeza o abandono en la defensa de oficio, pero si se comparan con los miles de millares de aciertos, abnegaciones extremas, celosos y juveniles entusiasmos derrochados en el curso de los siglos.